Mi tía rica me dejó todo, 3 millones y una casa, mis padres que me abandonaron hace 10 años, somos tus tutores, pero cuando llegó mi abogado con el testamento, palidecieron. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos en el pasillo de la unidad de cuidados intensivos podían oírlo. La tía Mira yacía inmóvil, rodeada de cables y tubos, y el monitor junto a su cama emitía breves señales que eran la única prueba de que aún estaba viva. Tenía la cara hinchada, un enorme moratón en la mejilla izquierda y la mano izquierda escayolada. ¿Puede oírme?, le susurré a la enfermera que cambiaba las gotas. Es posible, respondió la mujer con suavidad. Háblele. A veces ayuda. Cogí a mi tía por la mano sana, estaba fría. Tía Miro, soy yo, Margo. Tienes que despertarte, ¿vale? Tenemos tantas cosas que hacer, pero las palabras se me atragantaban en la garganta. ¿Qué cosas? Estaba terminando el último semestre en la universidad y luego, después, todo era una gran incógnita. Mi tía nunca hablaba de mis planes después de la universidad, como si diera por sentado que siempre viviría con ella. 10 años atrás, cuando yo tenía 12 años, mis padres simplemente desaparecieron. Dennis y Sharon Crawford, sí, llevaba su apellido, aunque hacía tiempo que no me sentía su hija. Bebían, se peleaban, gritaban, y entonces una mañana me desperté y ya no estaban. En la mesa había una nota. Margo, nos hemos ido en busca de una vida mejor. Quédate con la tía Mira. Ella cuidará de ti. La tía Mira era hermana de mi madre, pero casi no se hablaban. Mira vivía en una gran casa a las afueras de la ciudad. Era soltera y se dedicaba por completo a su trabajo. Era propietaria de la compañía de seguros Coleman Insurance, que tenía oficinas en 5 ciudades de Virginia. Cuando aparecí en su puerta con una pequeña maleta y los ojos llorosos, no me hizo preguntas innecesarias. Entra, me dijo simplemente. Te mostraré tu habitación. Oficialmente no me adoptó. Dijo que era complicado, caro y que mis padres podían volver. Pero yo sabía la verdadera razón. Mi tía tenía miedo de encariñarse. Había sido solitaria toda su vida y estaba acostumbrada a depender solo de sí misma. Nuestra relación se fue construyendo poco a poco. Al principio era solo un acuerdo. Yo ayudaba en las tareas domésticas, preparaba la cena, mantenía el orden, y ella me daba un techo, comida y dinero para gastos. Mi tía trabajaba desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche. A menudo iba a oficinas. En casa estaba cansada y no hablaba mucho. Pero poco a poco el hielo se fue derritiendo. Descubrí que mi tía adoraba a los perros, aunque nunca había tenido uno porque temía no poder dedicarles suficiente tiempo. Todos los sábados iba al refugio de animales y hacía voluntariado allí. A veces me llevaba con ella. Mira, me decía mientras acariciaba a otro perro callejero. Ellos no culpan a nadie, simplemente disfrutan cada día. Cuando cumplí 16 años, mi tía me llamó, mi niña, por primera vez. Por fin sentí que tenía un hogar. Nuestras tardes se convirtieron en rituales especiales. Mi tía volvía del trabajo a las 7 y yo le servía la cena. Normalmente algo sencillo pero delicioso. Nos sentábamos en la cocina y ella me contaba cómo había sido su día, cómo la señora Davis había vuelto a intentar asegurar su coche de 20 años por su valor total, cómo se había producido un incendio en la oficina de Norfolk, pero por suerte la alarma había funcionado. ¿Y tú qué tal?, preguntaba siempre al final, y yo le contaba cosas sobre la universidad, los profesores, los compañeros de clase. Mi tía escuchaba con atención y a veces me daba consejos. Nunca se metía en mis asuntos ni controlaba cada paso que daba, pero yo sabía que siempre estaba de mi lado. A los 15 años me enamoré por primera vez de un chico de otra clase. Cuando llegué a casa con los ojos llorosos después de la ruptura,
Mi tía no me preguntó por los detalles. Simplemente trajo helado y se sentó a mi lado. ¿Sabes? Me dijo entonces. La vida es como un seguro. Nunca sabes dónde te espera un contratiempo, pero eso no significa que debas tener miedo a pues, arriesgarte. A los 17 años obtuve el carné de conducir y mi tía me compró un coche viejo. No era nuevo, pero era fiable. Ahora puedes venir conmigo al refugio, me dijo con una sonrisa. Empezamos a pasar más tiempo juntas. Mi tía me enseñó los fundamentos del negocio, cómo funciona una compañía de seguros, cómo evaluar los riesgos, cómo comunicarse con los clientes. Incluso la acompañé varias veces en viajes de negocios a otras ciudades. Quizás cuando termines la universidad te unas al negocio, bromeaba, pero yo sabía que no era una broma. Mi tía empezó a confiar cada vez más en mí, me contaba los problemas del trabajo y me consultaba sobre nuevas inversiones. A veces parecía que me estaba preparando para algo. El verano pasado fue especialmente importante. Mi tía me llevó con ella a un viaje de negocios a Virginia Beach. Nos alojamos en un buen hotel y después de las reuniones con los clientes, le quedó un día libre. Vamos a la playa, me propuso de repente. Ver a la tía Mira en la playa fue algo increíble. Estaba sentada en una tumbona con su traje de negocios y miraba al mar con una expresión extraña en el rostro. ¿Sabes? Dijo en voz baja. Nunca pensé que tendría a alguien que quisiera irse de vacaciones conmigo. ¿Y tus amigos del trabajo? Me sorprendió. Ella se rió, pero de alguna manera con tristeza. Margo, cuando dedicas tu vida a los negocios te quedan pocos amigos. La mayoría de la gente no entiende por qué trabajo 12 horas al día. Entonces comprendí por primera vez lo sola que estaba antes de que yo llegara y lo importante que me había vuelto para ella. ¿Y por qué nunca te casaste?, le pregunté. Hubo uno, respondió tras una pausa, hace mucho tiempo, pero él quería que vendiera la empresa y me convirtiera en ama de casa. No funcionó. Nos quedamos sentadas en silencio escuchando el sonido de las olas. De repente, mi tía se levantó. ¿Vamos al agua? Tía, si llevas traje. ¿Y qué? Se quitó los zapatos y se metió en el agua. Corrí tras ella. Estábamos con el agua hasta las rodillas. La tía Mira con su traje de negocios y yo con mis vaqueros. Ella reía con una sinceridad que nunca le había visto. ¿Sabes qué, Margot?, dijo, mirando al horizonte. Me alegro mucho de que tus padres fueran tan irresponsables. De lo contrario, nunca te habría conocido. Entonces no sabía que ese sería uno de nuestros últimos recuerdos felices. El accidente ocurrió el martes por la noche. Mi tía regresaba de la oficina en Richmond cuando un conductor ebrio chocó contra su coche en un semáforo en rojo. Me llamaron al hospital a la 1 de la madrugada. El médico dijo que tenía un traumatismo cráneoencefálico, una fractura en la mano y una hemorragia interna que habían logrado detener. Los próximos días serán críticos, explicó. Está en coma, pero eso no significa que debamos perder la esperanza. Durante 5 días prácticamente viví en el hospital. Solo iba a casa para cambiarme de ropa y llevarle a mi tía sus flores favoritas, crisantemos blancos. Hablaba con ella, le leía en voz alta el libro que había dejado en la mesita de noche, una novela policíaca sobre un agente de seguros que resolvía crímenes. ¿Te acuerdas?, le susurraba, de cuando fuimos a Virginia Beach el verano pasado. Tenías tanto miedo al agua, pero aún así te metiste hasta las rodillas y luego comimos gambas en aquella cafetería y me hiciste reír con la historia de un cliente que quería asegurar sus peces de colores. Pero mi tía no reaccionó, solo el monitor seguía emitiendo sus monótonos pitidos. Al 5.º día, el médico se acercó a mí con una expresión en el rostro que no quería ver. Lo siento mucho, Margot. El mundo se derrumbó.
Las horas siguientes pasaron como en una nube: documentos, llamadas, organización del funeral. Viví en la casa de mi tía durante esos 5 días, pero sabía que pronto tendría que irme. Quién sabe a quién le tocaría. Seguramente a una organización benéfica. Mi tía siempre decía que después de la muerte había que dar el dinero a quienes lo necesitaban. Llamé a varios amigos de la universidad con la esperanza de que alguno pudiera alojarme durante unas semanas. Margo, me encantaría, pero estamos haciendo reformas, respondió Jessica. Mi suegro ha venido a pasar un mes, explicó Amber. Mi madre se opone, ya sabes cómo se pone con los invitados, suspiró Brian. Al final tuve que alquilar una habitación en un hostal barato a las afueras, solo por unos días hasta que se aclarara la situación con la casa. Sentada en la estrecha cama de la habitación que compartía con una estudiante que olía a cigarrillos baratos, me sentí realmente sola por primera vez en muchos años. Mi tía Mira ya no estaba. Mis padres llevaban 10 años muertos, no tenía a nadie. Mañana es el funeral. Y después, la incertidumbre. La funeraria Eterna Paz nunca me había parecido tan llena. La gente fue llegando durante toda la mañana, unos con trajes negros, otros con ropa de calle, pero todos con esa expresión especial en el rostro que aparece cuando alguien intenta parecer triste, pero en realidad está calculando su propio beneficio. Me senté en la primera fila mirando el ataúd cerrado de la tía Mira. Las crisantemos blancos que yo había traído contrastaban con los coloridos ramos de flores de personas desconocidas, de clientes agradecidos, del equipo de la oficina de Norfolk, de la junta directiva. Incluso el refugio para perros envió una corona en forma de hueso, lo único que me hizo sonreír. Margo, lo siento mucho. Se me acercó una mujer de unos 50 años con un costoso abrigo negro. Soy Patricia Lomax, subdirectora de Richmond. Mira, te mencionaba muy a menudo. Asentí con la cabeza sin confiar en mi voz. En los últimos 2 días había escuchado muchas frases similares de personas a las que nunca había visto antes. Era una mujer maravillosa, continuó Patricia, y una mujer de negocios muy inteligente. Me pregunto qué pasará ahora con la empresa. Ahí estaba. Incluso el día del funeral, la gente pensaba en el dinero. No lo sé, respondí con sinceridad. No hablamos de eso. Patricia sintió con simpatía, pero noté que intercambiaba miradas con un hombre vestido con un traje gris que estaba cerca. Una anciana con un bastón se sentó a mi lado. ¿Eres Margo?, preguntó en voz baja. Soy la señora Delilah, del asilo. Mira, me ha hablado de ti. Por fin alguien que realmente conocía a mi tía. Gracias por venir, susurré. Ella te quería mucho, niña. Decía que eras lo mejor que le había pasado en la vida. La mujer me acarició la mano. No hagas caso a esa gente. Han venido porque han oído hablar del dinero. La ceremonia fue bonita, pero impersonal. El sacerdote, que nunca había conocido a mi tía en persona, pronunció frases generales sobre la dedicación al trabajo y el amor por los animales. Quería levantarme y hablar de la verdadera Mira, cómo compraba donuts para toda la oficina todos los viernes, cómo se preocupaba por cada perro del refugio, cómo me enseñó a jugar al póker y siempre perdía a propósito. Pero me quedé callada y escuché cómo personas desconocidas hablaban de mi tía como una exitosa mujer de negocios y una filántropa. No sabían que lloraba con las películas sobre animales y que siempre dejaba generosas propinas a los camareros que le parecían solitarios. Después de la ceremonia en el cementerio, se me acercó un hombre bajito con gafas. Margot Crawford, soy Harold Finney, el abogado de su tía. Quedamos en vernos mañana a las 10 de la mañana para leer el testamento. Sí, claro, respondí. Habrá varias partes interesadas presentes, añadió. Familiares, empleados de la empresa. Es el procedimiento habitual. Partes interesadas. Ninguna de esas personas se había
interesado por mi tía mientras estaba viva. Por la noche volví a mi hostal y me tumbé en la estrecha cama mirando al techo. Mi compañera de habitación, Christy, una estudiante de la universidad local, intentó entablar conversación conmigo. Oye, he oído que tu tía ha fallecido, lo siento. Gracias. ¿Era rica? Yo también tengo una tía que tiene una casa en Florida. Siempre pienso si me dejará algo. Me di la vuelta hacia la pared. Ni siquiera aquí podía escapar de la codicia humana. Lo siento, añadió Christie al cabo de un minuto. No quería ser indiscreta, es solo que el dinero hace que la gente se comporte de forma extraña, ¿sabes? Tenía razón. En los últimos 2 días había visto cómo cambiaba la gente cuando se hablaba de la herencia de mi tía. Incluso aquellos que apenas la conocían se convertían de repente en amigos íntimos o socios importantes. A la mañana siguiente llegué a la oficina del abogado 15 minutos antes de la hora acordada. La sala de espera ya estaba llena de gente. Reconocí a Patricia de la boda, a varios empleados de la empresa y a 2 hombres y una mujer que había visto entre los familiares. Es la sobrina de Mira, susurró una de las mujeres cuando pasé junto a ella. Vivía en su casa. Por supuesto tenía las mejores oportunidades para influir en ella, respondió el hombre con bigote pelirrojo, que se presentó como primo de la tía. 10 años viviendo como una parásita, añadió la mujer. Seguro que le hizo mucho daño a la anciana. Fingí no oír nada y me senté en un rincón. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté mantener la calma. Harold Finnesi salió puntualmente a las 10. Buenos días a todos. Por favor, pasen a la sala de conferencias. Nos sentamos alrededor de una gran mesa. El abogado abrió una carpeta y se puso las gafas. La sala estaba tan silenciosa que se oía el tic-tac del reloj de la pared. El testamento de Mira Coleman, redactado el 27 de marzo de este año. Miró a todos los presentes. Cabe señalar que este documento fue reescrito un día antes de la muerte de la señora Coleman en el hospital, cuando estaba plenamente consciente y en presencia de 2 testigos. Un murmullo recorrió la sala. ¿Reescrito?, preguntó un hombre pelirrojo alzando la voz. ¿Y el testamento anterior? El testamento anterior preveía la transferencia de todos los bienes a la Sociedad Protectora de Animales de Virginia, explicó el abogado. Sin embargo, la nueva versión contiene cambios sustanciales. Sabía que mi tía quería dejar el dinero a los perros, probablemente cambió de opinión y decidió dar una parte al refugio y otras a alguno de sus parientes. Por lo tanto, continuó Harold Finnesi, según la última voluntad de Mira Coleman, todos sus activos, incluida la vivienda, situada en el número 23 de Oak Street, la compañía de seguros Coleman Insurance con todas sus sucursales y oficinas, así como $3.900.000 en efectivo, se transfieren en su totalidad a su sobrina Margot Crawford. El silencio era tan denso que se podía oír caer un alfiler. ¿Qué? Se me escapó. Además, continuó el abogado como si nada hubiera pasado, se lega la suma de $50.000 a la Sociedad Protectora de Animales de Virginia y $5.000 a cada empleado de la empresa que haya trabajado más de 5 años. Es imposible, exclamó Patricia. Mira dijo que dejaría la empresa a los empleados. Es algún tipo de error, añadió el pariente pelirrojo. La niña solo vivió con ella 10 años. Nosotros somos su familia. ¿Su familia? No pude contenerme. ¿Y dónde estaban ustedes cuando tuvo la gripe el invierno pasado? Cuando le operaron la pierna hace 3 años, ¿quién de ustedes la visitó alguna vez en su cumpleaños? Margot, dijo el abogado en voz baja, déjeme terminar de leer. El abogado sacó tranquilamente varias hojas de papel de la carpeta. Tengo aquí un certificado médico que acredita que en el momento de redactar el testamento, la señora Coleman estaba en pleno uso de sus facultades mentales.
También hay una grabación en vídeo del procedimiento y las firmas de dos testigos, el médico y la enfermera. El documento es totalmente válido. ¿Y dónde está el testamento anterior? Patricia no se calmaba. Queremos verlo. El testamento anterior fue oficialmente anulado por el nuevo. Es un procedimiento estándar. Me quedé como aturdida. 3.900.000 dólares. Una casa, una empresa. Era increíble. La sobornó con algo, gritó el pariente pelirrojo, señalándome con el dedo. La chica se arrastró para conseguir la herencia. Es repugnante, añadió la mujer que estaba sentada a su lado. Mira, estaba sola, era vulnerable. La utilizaron. Qué asquerosos son, se me escapó. Solo la necesitaban muerta. Por favor, cálmense, intervino el abogado. El testamento se redactó de acuerdo con todas las normas legales. Si tienen alguna objeción, pueden acudir a los tribunales. Por supuesto que lo haremos, prometió un familiar. Es injusto. Justo es no abandonar a un niño de 12 años, repliqué. La gente comenzó a dispersarse, murmurando indignada. Patricia se detuvo a mi lado. Espero que entiendas que dirigir una compañía de seguros no es un juego. Allí trabajan 54 personas. No destruyas lo que Mira ha construido durante toda su vida. No voy a destruir nada, respondí, pero tampoco voy a permitir que me manipulen. Cuando la sala se vació, el abogado me entregó las llaves de la casa y los documentos. Felicidades por la herencia, Margot. Mira, te ha dejado una carta. Me entregó un sobre sellado. Léela en casa. Caminé hacia el aparcamiento con las piernas temblorosas. En el bolsillo llevaba las llaves de la casa en la que había crecido, pero que ahora era mía, oficialmente mía. La casa me recibió con silencio. Fui a la cocina y me senté a la mesa donde mi tía y yo solíamos tener nuestras charlas nocturnas. El sobre temblaba en mis manos. Mi querida Margot, comenzaba la carta con la letra de mi tía. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Espero que no estés muy triste por el hecho de que te haya dejado este montón de problemas. Sé que crees que no estás preparada para ello, pero durante estos 10 años te he visto crecer y he visto en ti lo que a mí me faltaba a tu edad, la capacidad de cuidar de los demás. No solo has vivido en mi casa, la has convertido en tu hogar. Una empresa no es solo dinero, son las personas que dependen de ella. Patricia es una buena persona, pero solo piensa en los beneficios. Tú pensarás en las personas. No dejes que te obliguen a vender la empresa o a cederla a otra persona. Eres más fuerte de lo que crees. Y recuerda, creí en ti lo suficiente como para confiarte todo lo que era importante para mí. Te quiero como a la hija que nunca tuve. Tía Mira. PD. En la caja fuerte que hay detrás del cuadro de mi dormitorio están los documentos de la empresa y los contactos de personas de confianza. El código es tu fecha de nacimiento. Leí la carta 3 veces hasta que las palabras se grabaron en mi memoria. Mi tía creía en mí. No sé por qué, pero creía en mí. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de reuniones, documentos y llamadas telefónicas. Patricia, aunque no estaba contenta con la situación, accedió a ayudarme hasta entender los fundamentos del negocio. Los demás empleados me trataban con cautela. ¿Quién sabe lo que una chica de 22 años podría hacer con sus puestos de trabajo? Me mudé de nuevo a la casa de mi tía e intenté acostumbrarme a la idea de que ahora era mi hogar. Todas las noches me sentaba en la cocina con los documentos, estudiando los informes financieros y los contratos. Mi tía tenía razón. La empresa era rentable, pero requería una atención constante. Cada día traía nuevos retos. Los clientes llamaban con preguntas, los empleados pedían decisiones, los competidores intentaban atraer a los mejores agentes, pero poco a poco empecé a entender la lógica del negocio e incluso a tomar las decisiones correctas.
Justo cuando empecé a sentir que más o menos controlaba la situación, aparecieron en la puerta las últimas personas que esperaba ver, mis padres. El timbre sonó a las 7 de la tarde cuando estaba sentada en el salón con los documentos de la empresa, tratando de entender los informes mensuales de Norfolk. En las últimas 3 semanas me había acostumbrado a que nadie viniera sin avisar. Todas las reuniones de negocios se planificaban con antelación y los amigos, bueno, no tenía muchos amigos. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. En el porche había una pareja de mediana edad, un hombre con una chaqueta gastada y una mujer con un abrigo barato. Me resultaban familiares, pero no conseguía recordar de dónde, hasta que vi sus ojos, los ojos azules de Denise Crawford que me miraban a través del cristal de la puerta con la misma expresión que recordaba de mi infancia, mitad culpable, mitad desafiante. El corazón se me subió a la garganta. ¿Margo? Oí una voz familiar. Hija, somos nosotros. Mis manos temblaban mientras abría las cerraduras. Detrás de la puerta estaban mis padres, más viejos, más cansados, con canas en el pelo y arrugas alrededor de los ojos, pero sin duda eran ellos. Hola, cariño, sonrió Sharon y vi que le faltaban varios dientes. Te hemos echado mucho de menos. 10 años, 10 años de silencio total, y ahora están en mi puerta y sonríen como si nada hubiera pasado. ¿Qué hacéis aquí? Logré articular. Hemos venido a ver a nuestra hija, respondió Denise, tratando de mirar por encima de mi hombro hacia el interior de la casa. Nos enteramos de la muerte de Mira. Lo siento mucho. Era una buena mujer, una buena mujer. El hombre que me abandonó en su puerta como a un cachorro no deseado, ahora hablaba de ella como si fueran amigos. ¿Podemos entrar?, preguntó Sharon. Hace frío fuera y hemos viajado mucho. Una parte de mí quería cerrar la puerta y llamar a la policía, pero la mayor parte, esa niña de 12 años que aún vivía en lo más profundo de mi alma, quería una explicación. Quería saber por qué se habían ido y por qué habían vuelto ahora. Di un paso atrás y los dejé pasar. Mis padres entraron en el salón y miraron a su alrededor. Denise silbó. Vives muy bien, dijo. Mira siempre ha tenido buen gusto para las cosas bonitas. Has crecido mucho, añadió Sharon, mirándome con una extraña mezcla de orgullo e incomodidad. Te has convertido en una auténtica belleza. ¿Y tan mayor? Me quedé parada en medio de la habitación sin saber qué hacer. Les ofrecía sentarse, les preparaba café, los echaba de la casa. Siéntense, dije finalmente. ¿Quieren algo de beber? Un café estaría bien, respondió Denise, sentándose en el sillón favorito de mi tía. Eso me enfureció. ¿Qué derecho tenía él a sentarse allí? Fui a la cocina tratando de calmarme. Me temblaban las manos mientras preparaba el café. Durante todos estos años había imaginado muchas veces este encuentro. A veces les gritaba, a veces lloraba, a veces era fríamente cortés, pero en todas mis fantasías sabía qué decir. Ahora no tenía palabras. Cuando volví con la bandeja, mis padres estaban sentados juntos en el sofá y discutían algo en voz baja. Aquí está nuestra anfitriona, sonrió Denise cogiendo una taza. Una auténtica dama. Cuéntanos cosas sobre ti, querida, pidió Sharon. ¿Cómo van los estudios? ¿A qué te dedicas ahora? ¿En serio? ¿Quieren hablar de mis asuntos como si fuera una visita familiar normal? Terminé la universidad el mes pasado, respondí lacónicamente. Bien hecho, exclamó Denise. ¿Y qué especialidad? Administración de empresas. Vaya, en serio, asintió Sharon. Mira, seguro que estaba orgullosa de ti. ¿Orgullosa? Sí, mi tía estaba orgullosa de mí. ¿Y dónde estaban cuando me gradué? ¿Cuando los primeros años de estudio me resultaban difíciles? ¿Cuando estaba enferma o triste? Escucha, Margo, comenzó Denise colocando la taza sobre la mesa.
Sabemos que hemos aparecido de repente y sabemos que puedes tener preguntas para nosotros. Que si tengo preguntas, no pude contenerme. Desaparecisteis hace 10 años. Dejasteis una nota en la mesa y os marchasteis. No queríamos hacerlo, dijo Sharon en voz baja, pero no teníamos otra opción. Tu padre perdió el trabajo, nos echaron del piso, no sabíamos dónde íbamos a vivir. ¿Acaso podíamos llevarte con nosotros a la calle? Podríais haberme recogido más tarde, respondí, cuando encontrasteis una vivienda. Queríamos hacerlo, aseguró Denise. Te lo juro, queríamos hacerlo. Pero luego pensamos que estarías mejor con Mira, una casa grande, estabilidad, oportunidades. ¿Y el teléfono funcionaba?, pregunté con sarcasmo. ¿El correo? ¿No podían haber dado señales de vida ni una sola vez en 10 años? Mis padres intercambiaron miradas. Queríamos, queríamos esperar hasta que nos recuperáramos, explicó mi madre, para tener algo de lo que estar orgullosos. No queríamos aparecer como mendigos. ¿Y qué?, pregunté. ¿Os recuperasteis? Otra pausa incómoda. Denise rascó la nuca. Bueno, ya sabes, son tiempos difíciles. La economía, el desempleo. Lo intentamos, lo intentamos. 10 años de intentos y ahora están peor que cuando se fueron. ¿Cómo se enteraron de la muerte de la tía?, pregunté. Había una esquela en el periódico, respondió Sharon. Todavía recibimos el periódico local por internet. Ya sabes, es interesante seguir las noticias de tu ciudad natal, así que seguían las noticias, pero no a su propia hija. ¿Y decidieron venir al funeral? No oculté mi sarcasmo. Llegaron un poco tarde, fue hace 3 semanas. Nos enteramos ayer, dijo Denise. El periódico llega con retraso. En cuanto lo leímos, nos subimos al autobús. El autobús. Así que todavía no tienen coche. ¿Dónde viven?, pregunté. En Los Ángeles, respondió mi madre. Alquilamos una habitación pequeña, no es gran cosa, pero tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Una habitación. Después de 10 años, siguen alquilando una habitación y ahora están en mi casa. La casa que se convirtió en mía gracias a la mujer que me acogió después de que ellos me abandonaran. Siento lo de tu tía, dijo Sharon, y en su voz se notaba sinceridad. Siempre fue muy buena con nosotros, incluso cuando tu madre y yo nos peleábamos. ¿Discutían? Mira, no aprobaba a tu padre, explicó mamá. Decía que bebía demasiado y que no podía mantener un trabajo. Tenía razón, por supuesto. Denise hizo una mueca, pero no la contradijo. ¿Te cuidaba bien?, preguntó. Sí, muy bien. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Sharon. ¿Dónde vas a vivir? Ah, ya veo, por eso han venido. Aquí, respondí lacónicamente. ¿Aquí?, se sorprendió Denise. ¿Y quién te lo ha permitido? ¿La casa ahora pertenece a, no sé, a algún pariente de Mira? La casa me pertenece a mí, dije en voz baja. El silencio fue ensordecedor. ¿A ti?, repitió mi madre. ¿Qué quieres decir? Mi tía me lo dejó todo en herencia. La casa, la empresa, el dinero. Mis padres me miraron como si hubiera dicho que volaba en una escoba. ¿Todo?, logró articular Denise. ¿Y qué significa todo? La compañía de seguros Coleman Insurance, esta casa y unos 4 millones de dólares. Sharon tosió tan fuerte que pensé que se había atragantado con el café. ¿Cuatro millones?, repitió con voz ronca. Menos, 3.900.000 para ser exactos. Denise se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación. Joder, lo siento, cariño, quiero decir, vaya, es increíble. ¿Por qué te lo dejó todo a ti?, preguntó mamá. Es decir, está claro que vivías con ella, pero no soy su nieta biológica, terminé por ella. Sí, yo también me sorprendí. ¿Y ahora diriges la empresa?, siguió preguntando papá. A los 22 años.
Estoy aprendiendo. Tengo empleados con experiencia que me ayudan. Mis padres intercambiaron otra mirada, tan elocuente que no hicieron falta palabras. Escucha, hija, comenzó Denise, volviendo a sentarse. ¿No crees que a nosotros también nos corresponde una parte de la herencia? Quiero decir, somos tus padres y tú eres menor de edad. Tengo 22 años, lo interrumpí. Pero cuando Mira redactó el testamento, tú eras menor de edad y legalmente nosotros éramos tus tutores. Lo éramos, la corregí, hasta que me abandonasteis. No te abandonamos, replicó Sharon. Te confiamos temporalmente al cuidado de Mira. Temporalmente 10 años. Las circunstancias hicieron que no pudiéramos volver antes, explicó papá, pero eso no significa que te hayamos abandonado legalmente. Empecé a sentir náuseas. ¿De verdad creían que tenían derecho al dinero de mi tía? Escuchen, dije, tratando de mantener la calma. Me alegro de que estén vivos y sanos. Pueden quedarse unos días si lo necesitan, pero la herencia es mi dinero y mi responsabilidad. No seas tan egoísta, dijo Denise bruscamente. Somos tus padres. También somos parientes de Mira. Parientes muy lejanos, señalé. Y ustedes mismos me abandonaron. No te abandonamos, exclamó mi madre alzando la voz. Hicimos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? Me reí con amargura. ¿Saben lo que era mejor para mí? Cuando la tía Mira se sentaba junto a mi cama todas las noches durante los primeros 3 meses porque yo lloraba preguntando cuándo volverían. Cuando me llevaba al psicólogo porque tenía miedo de que todos los que quería me abandonaran. Cuando nunca ni una sola vez en 10 años me hizo sentir que no era bienvenida. Margot, comenzó Sharon, pero la interrumpí. ¿Number? ¿No vinisteis aquí porque me echabais de menos? Vinisteis porque os enterasteis del dinero. Eso no es justo, dijo Denise. Claro que te echábamos de menos, pero también es cierto que somos tus padres y tenemos derechos. ¿Qué derechos? Le interrumpí. Desaparecisteis cuando yo tenía 12 años. No pagasteis la pensión alimenticia, no llamasteis, no escribisteis cartas. Mi tía me crió sola, pagó mis estudios, me compró ropa, me curó cuando enfermaba. Ella fue más madre para mí que tú, miré a Sharon. Por eso me dejó la herencia. Pero legalmente, comenzó mi padre. Legalmente puedes ir a juicio, lo interrumpí, pero moralmente no tienes ningún derecho sobre ese dinero. Mis padres volvieron a intercambiar miradas y esta vez en sus ojos no vi confusión, sino determinación. Quizás tengas razón, dijo mamá con inesperada suavidad. Quizás realmente no tengamos derechos morales, pero tenemos derechos legales y los ejerceremos. ¿Qué significa eso? Me pregunté, aunque ya lo adivinaba. Significa que vamos a ir a juicio, dijo Denise. Va a impugnar el testamento. Mira, era anciana, estaba sola, tú podías influir en ella. Fuera de mi casa, dije en voz baja. ¿Qué? Fuera de mi casa, repetí en voz más alta. Ahora mismo. Margo, no seas así, comenzó mi madre. Somos una familia. Una familia, me reí. Una familia no abandona a niños de 12 años. Una familia no aparece después de 10 años solo porque se ha enterado del dinero. Ustedes no son mi familia. Mi familia era la tía Mira. Me levanté y me dirigí a la puerta. Salgan. Mis padres se levantaron lentamente del sofá. Te arrepentirás, dijo mi padre en el umbral. Iremos a juicio y ganaremos. Inténtalo, respondí y cerré la puerta tras ellos. Luego me deslicé por la puerta hasta el suelo y me eché a llorar. No porque se hubieran ido, sino porque, incluso ahora, después de todo, una parte de mí esperaba oír de ellos una sincera disculpa. A la mañana siguiente, Harold Finnesi apareció en mi puerta con una gran carpeta de documentos. Necesito hablar contigo, dijo con seriedad. Es importante.
Nos sentamos en la sala de estar y el abogado abrió la carpeta. Ayer se presentaron en mi oficina 2 personas que dijeron ser tus padres. Quieren impugnar el testamento. Lo sé, me lo dijeron. Margo, hay algo que debes saber. Después de que tus padres te abandonaran, la tía Mira acudió a los tribunales para solicitar la privación de la patria potestad. Lo miré fijamente. ¿Qué? El procedimiento duró 2 años. Al final, el tribunal determinó que Dennis y Sharon Crawford habían abandonado a su hija sin el cuidado adecuado y les retiró la patria potestad. Oficialmente no tienes padres desde el punto de vista legal. ¿Por qué mi tía no me lo dijo? No quería entristecerte. Dijo que ya habías pasado por suficiente. Harold me entregó una carpeta. Aquí está la decisión del tribunal. Tus padres biológicos no tienen ningún derecho legal sobre ti ni sobre tu herencia. Si intentan presentar una demanda, este documento cerrará el caso de inmediato. Miré el papel sin poder creer lo que veía en mis ojos. La tía Mira me había protegido incluso de algo que yo no sabía. Y otra cosa, añadió el abogado, anoche tus antiguos padres intentaron alquilar una habitación en un hotel de Main Street. No tenían dinero. Los vieron en la estación de autobuses a las 5 de la mañana. Parece que ya se han ido de la ciudad. Después de que el abogado se marchara, me quedé sentada mucho tiempo en el salón de mi tía, con el documento de privación de la patria potestad en las manos. Mi tía sabía que podían volver y se preparó para ello. Me protegía incluso ahora, cuando ya no estaba. Durante 3 semanas después de la visita de mis padres, viví en la feliz inconsciencia de que todo había terminado. Harold Finnesi me aseguró que el documento sobre la privación de la patria potestad imposibilitaría cualquier reclamación por su parte, y ellos desaparecieron de la ciudad tan rápido como habían aparecido. Empecé a pensar que por fin podría centrarme en dirigir la empresa y construir una nueva vida. Qué equivocada estaba. La citación judicial llegó el jueves por la mañana junto con el correo habitual, facturas de electricidad y folletos publicitarios. El sobre oficial con el logotipo del Tribunal del Distrito destacaba entre ellos como una serpiente entre las flores. Dennis Crawford y Sharon Crawford contra Margo Crawford. Leí, sin dar crédito a mis ojos, caso de invalidación de testamento. Me temblaban las manos mientras leía el texto de la demanda. Mis padres afirmaban que la tía Mira se encontraba en un estado de trastorno mental en el momento de redactar el testamento, que yo había ejercido una influencia indebida sobre ella durante los años que vivimos juntas y que el testamento contradecía su intención previa de dejar sus bienes a una organización benéfica. Llamé inmediatamente a Harold Finis. ¿Cómo es posible?, grité al teléfono. Usted dijo que la privación de la patria potestad lo resolvía todo. Cálmate, Margo, respondió el abogado, pero percibí inquietud en su voz. No presentan la demanda como tus padres, sino como personas interesadas. Afirman que son parientes cercanos de la difunta. Pero eso no es cierto. Por desgracia, se han encontrado una laguna en la ley. Además, hizo una pausa, debo informarle de que no podré representarla en este caso. ¿Por qué? Mi esposa está enferma y tenemos que ir urgentemente a las Islas Canarias para que la traten. Lo siento, Margo, pero ya no puedo ocuparme del caso. Después de esa llamada me quedé sentada en la cocina durante una hora entera mirando la citación. ¿Cómo se atrevieron? ¿Cómo encontraron un abogado que aceptara llevar un caso así? Pasé los siguientes días buscando un nuevo abogado. La mayoría se negaba. El caso parecía perdido. ¿Y quién querría enfrentarse a una joven heredera por unos padres que habían abandonado a su hija? Finalmente, me recomendaron a Jeremy Staton, un joven abogado que acababa de abrir su propio bufete. Jeremy tenía 29 años, era delgado, tenía el pelo siempre revuelto y llevaba gafas que se ajustaban nerviosamente mientras hablaba.
Su oficina estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad y la mitad de los muebles parecían comprados en una liquidación. El caso es complicado, dijo mientras revisaba los documentos, pero no es imposible. El problema es que tus padres han contratado a Robert Kingsley. ¿Quién es ese? Uno de los abogados más experimentados del estado. Se especializa en casos de sucesión. Es caro, pero muy bueno. ¿De dónde sacaron el dinero para pagar a un abogado así? Jeremy se encogió de hombros. Quizás trabaje a cambio de un porcentaje de la ganancia, o alguien está financiando el caso. El juicio estaba programado para finales de mes. Tenía 3 semanas para prepararme y cada día era una prueba. Por la mañana intentaba dirigir la empresa y después de comer me reunía con Jeremy para preparar la vista. Lo peor era que la gente había empezado a mirarme de otra manera. En la cafetería donde siempre compraba café, de camino al trabajo, la cajera evitaba el contacto visual. Los empleados de la empresa cuchicheaban en los pasillos y Patricia expresaba abiertamente sus dudas. Quizás deberíamos considerar la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso, sugirió durante la siguiente reunión. Darles una pequeña parte y cerrar el asunto. No, respondí con firmeza. No se merecen ni un centavo. Pero si el tribunal falla a su favor, puedes perderlo todo. Entonces lo perderé, pero no me rendiré sin más. Patricia negó con la cabeza como si yo fuera una niña increíblemente ingenua. Lo más difícil fue que empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba mi tía en su sano juicio cuando reescribió el testamento? ¿La había influenciado yo sin querer? Quizás se sentía obligada a dejarme el dinero porque la había cuidado. Estos pensamientos me atormentaban todas las noches. Me acostaba en la cama y recordaba los últimos meses de vida de mi tía, buscando indicios de que pudiera no haber estado del todo bien, pero lo único que recordaba era a una mujer inteligente y decidida que sabía exactamente lo que quería. Una semana antes del juicio, Jeremy trajo malas noticias. Han encontrado testigos, dijo con tristeza. 3 personas están dispuestas a testificar que Mira se comportaba de forma extraña últimamente. ¿Quiénes? La vecina, la señora Holloway, dice que Mira solía olvidarse de cerrar las puertas del coche. El cajero del supermercado afirma que ella intentó pagar en efectivo varias veces, pero se olvidaba de dónde tenía la cartera. Y otra más, el médico de la clínica donde se hizo un chequeo. ¿Qué chequeo? Un chequeo general un mes antes del accidente. El médico señaló que tenía problemas de memoria a corto plazo. Me sentía mal. ¿Por qué mi tía no me lo contó? Pero eso no significa que estuviera incapacitada, añadió Jeremy. Muchas personas mayores tienen problemas similares, pero siguen siendo plenamente competentes. ¿Y qué tenemos nosotros? Un certificado médico del hospital que acredita que, en el momento de redactar el testamento, estaba en pleno uso de sus facultades mentales, el testimonio de la enfermera y el médico, y la grabación en vídeo del procedimiento. Eso debería ser suficiente, ¿no? Jeremy se quitó las gafas y las limpió. Eso espero, pero Kingsley es muy astuto. Intentará demostrar que aunque estuviera consciente en el hospital, la decisión de cambiar el testamento la tomó antes, cuando sus facultades mentales eran dudosas. El día del juicio llegó demasiado rápido. Me desperté a las 5 de la mañana con una pesadilla en la que la tía Mira me miraba con reproche y me decía: ¿por qué te has llevado mi dinero? Pasé el resto de la noche sin dormir, dando vueltas en la cama y ensayando mi testimonio. La sala del tribunal estaba abarrotada de gente. Reconocí a varios empleados de la empresa, familiares de mi tía y vecinos. Incluso la señora de Laila, del refugio para perros, vino a apoyarme. Pero la mayoría de los rostros no expresaban apoyo, sino curiosidad. La gente había venido a ver el espectáculo.
Mis padres estaban sentados en la mesa de los demandantes con Robert Kingsley, un hombre guapo de unos 50 años con un traje caro. Tenían mucho mejor aspecto que cuando vinieron a verme, trajes nuevos, peinados profesionales. Alguien había invertido claramente en su aspecto. Jeremy estaba sentado a mi lado, hojeando nerviosamente unos papeles. Su viejo traje contrastaba con la elegancia de Kingsley. No te preocupes, me susurró. Tenemos una posición sólida. Pero cuando comenzó la vista, me di cuenta de que se equivocaba. Kingsley era un maestro en su campo. Presentó metódicamente a los testigos que describieron a una anciana mentalmente inestable, manipulada por una astuta pariente joven. La señora Holloway contó cómo Mira se olvidaba de cerrar el coche e incluso dejaba el bolso dentro. Me acerqué varias veces para recordárselo, dijo la vecina. Ella me daba las gracias, pero al día siguiente volvía a pasar lo mismo. El cajero del supermercado testificó que Mira últimamente parecía a menudo desorientada. Podía estar 5 minutos delante de la caja buscando el monedero que tenía en las manos, contaba el joven, y una vez se olvidó de que ya había pagado la compra e intentó pagar por segunda vez. Lo peor fue el testimonio del médico. El doctor Milton habló de forma seca y profesional. Durante la exploración observé en la paciente signos de demencia incipiente. No podía recordar lo que había comido en el desayuno, confundía las fechas y preguntaba varias veces lo mismo. ¿Se lo comunicó a la paciente o a sus familiares?, preguntó Kingsley. Recomendé pruebas adicionales, pero la señora Coleman se negó. Dijo que se sentía muy bien y que no quería perder el tiempo con procedimientos innecesarios. Cuando llegó el turno de nuestra defensa, Jeremy llamó al médico del hospital, quien certificó la capacidad de la tía para redactar un testamento. En el momento de nuestra conversación, la paciente estaba perfectamente lúcida, explicó el doctor Reynolds. Explicó claramente sus deseos, respondió a todas las preguntas y no mostró ningún signo de deterioro cognitivo. Pero eso fue solo durante unas horas, objetó Kingsley durante el contrainterrogatorio. Podría evaluar su capacidad a largo plazo para tomar decisiones racionales basándose en una conversación tan breve. No, pero... Gracias. Eso es todo. Luego me llamaron a mí. Me acerqué al estrado con las piernas temblorosas, sintiendo las miradas de toda la sala sobre mí. Jeremy me hizo algunas preguntas sencillas sobre mi vida con mi tía, nuestra relación, su estado mental. Le dije la verdad, que era una mujer inteligente y cariñosa que nunca había mostrado signos de trastornos mentales. Pero entonces comenzaron las preguntas de Kingsley y comprendí que había caído en una trampa. Señorita Crawford, ¿es cierto que vivió en la casa de la difunta de forma gratuita durante 10 años? Sí, pero ayudaba en las tareas domésticas. ¿Le pagaban por esa ayuda? Mi tía me daba dinero para gastos personales y me pagaba los estudios. ¿A cuánto ascendían aproximadamente esos gastos al año? Nombré la cantidad y un murmullo recorrió la sala. Era mucho dinero. Entonces tenía un interés material en mantener buenas relaciones con la difunta. Yo quería a mi tía, no por el dinero. ¿Discutió con ella la cuestión de la herencia? No, nunca. ¿Nunca? Ni siquiera cuando estaba enferma o hablaba de la muerte. No hablamos de eso. ¿Pero sabía que no tenía otros parientes cercanos? Sí. ¿Y nunca pensó en lo que podría pasar con sus bienes después de su muerte? Me quedé en silencio. Por supuesto que lo pensé. ¿Quién no lo habría pensado? Señorita Crawford, ¿notó algún cambio en el comportamiento de la difunta durante los últimos meses de su vida? No, ninguno. No olvidaba cosas, no se confundía con las fechas. Todo el mundo olvida cosas a veces, pero usted vivía con ella en la misma casa. Seguro que habría notado cambios importantes, ¿no? Sí.
Por lo tanto, o bien no notó los signos evidentes de demencia que otras personas han descrito, o bien está ocultando deliberadamente estos hechos al tribunal. Protesto, exclamó Jeremy. Se admite la protesta, dijo el juez, pero ya era demasiado tarde. Kingsley ya había sembrado la duda. El juicio duró 3 días. Cada día salía del tribunal destrozada y devastada. Jeremy intentaba animarme, pero veía en sus ojos que las cosas iban mal. El último día, Kingsley pronunció su discurso final y sus palabras dieron en el blanco. Ante ustedes se presenta un caso de manipulación y codicia. Una anciana sola y enferma fue víctima de una persona que se aprovechó de su confianza y vulnerabilidad mental. Mira Coleman, Palmer había planeado durante décadas dejar su fortuna a la caridad, pero en los últimos meses de su vida, cuando su mente comenzó a fallarle, cambió repentinamente su decisión a favor de la persona que tenía mayor acceso a ella y mayores posibilidades de influir en ella. Cuando el juez anunció un receso para dictar sentencia, supe que había perdido. Los 3 días de espera del veredicto del tribunal fueron los más largos de mi vida. No podía comer, dormir ni concentrarme en el trabajo. Patricia ya discutía abiertamente con otros empleados lo que le pasaría a la empresa si yo perdía el caso. Algunos clientes comenzaron a cancelar sus contratos, ya que no querían tener nada que ver con una empresa envuelta en batallas judiciales. El viernes por la noche me senté en el dormitorio de mi tía mirando sus fotos. En una de ellas ella estaba de pie frente a la oficina de Norfolk con un cartel que decía Coleman Insurance, joven y ambiciosa. En otra página acariciaba a un perro en un refugio, sonriendo con una sinceridad que rara vez le había visto. La última foto la hicimos el verano pasado en la playa de Virginia Beach, con mi tía metida en el agua hasta las rodillas, con los pantalones de su traje de chaqueta remangados. Perdóname, le susurré a la foto. Quizás te utilicé sin darme cuenta. Mi teléfono pitó. Un mensaje de un número desconocido. Margo, soy el doctor Reynolds del hospital. ¿Podemos vernos? Tengo algo importante para su caso. Quedé con él en una pequeña cafetería cerca del hospital. El doctor Reynolds parecía cansado y nervioso. No he dejado de pensar en la vista judicial, comenzó. Y hemos recordado algo que puede ser importante. El día que su tía reescribió el testamento, me pidió que lo grabara en vídeo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Grabarlo en vídeo? Dijo que quería que todo quedara registrado. Pensé que era por motivos legales y grabé un breve vídeo con mi teléfono. Pero luego me olvidé de ello. Fue un día muy ajetreado. ¿Todavía tienes ese vídeo? Sí. Sacó el teléfono. ¿Quiere verlo? En la pantalla aparecía la tía Mira. Estaba tumbada en una cama de hospital, con la cara magullada tras el accidente, pero con los ojos claros y decididos. Yo, Mira Coleman, dijo con voz clara y articulada. Estando en pleno uso de mis facultades mentales y en mi sano juicio, quiero declarar lo siguiente. Modifico mi testamento y dejo todos mis bienes, mi casa, mi empresa y mi dinero, a mi sobrina Margo Crawford. Ella no me lo ha pedido y no conoce mi decisión. Lo hago porque en 10 años se ha convertido en la hija que nunca tuve. Ella me cuidó no por dinero, sino por amor. Margo, si estás viendo esto, debes saber que te lo mereces más que nadie. El video duraba solo 1 minuto y medio, pero fue suficiente. En la imagen también se veía un reloj en la pared. El video se grabó 1 hora antes de la redacción oficial del testamento. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté con voz temblorosa. No creí que fuera importante. El testamento legal estaba debidamente formalizado, pero después de que en el juicio se empezara a hablar de la demencia de su tía, el doctor negó con la cabeza. Estaba perfectamente lúcida, es más, estaba decidida y centrada. Llamé inmediatamente a Jeremy
Llegó a la cafetería en 10 minutos y tras ver el vídeo, silbó. Esto lo cambia todo, dijo. Es una refutación directa de todas las afirmaciones sobre la demencia. Presentaremos una moción para que se revise el caso. Pero el lunes siguiente, cuando íbamos a presentar la moción, ocurrió algo inesperado. Kingsley me llamó por teléfono. Señorita Crawford, ¿podría reunirse conmigo y con mis clientes? Nos gustaría discutir la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial. La reunión tuvo lugar en la oficina de Kingsley, un lujoso despacho con paneles de madera y cuadros caros. Mis padres estaban sentados en sillones de cuero, pero no parecían tan seguros como durante el juicio. Estamos dispuestos a retirar la demanda, dijo Kingsley sin preámbulos, a cambio de una indemnización de $500,000. No, respondí de inmediato. Margo, sé sensata, intervino Sharon. 500,000 es mucho dinero. Puedes empezar una nueva vida. Ya tengo una nueva vida, la que me dejó mi tía Mira. 1,000,000, dijo Kingsley. Es la oferta definitiva. La oferta definitiva es $0, repliqué. Adiós. Cuando me levanté para irme, Denise no pudo contenerse. Te arrepentirás. Hemos encontrado más testigos. Hay gente que oyó cómo prometías cuidar de Mira a cambio de la herencia. Me detuve. ¿Qué gente? No importa. Lo importante es que ahora tenemos pruebas de tus manipulaciones. Jeremy me puso la mano en el hombro. Vamos, Margo, que digan lo que quieran. Pero cuando salimos de la oficina vi que Jeremy estaba nervioso. ¿Qué te preocupa?, le pregunté. Quizás no estén mintiendo. Kingsley no habría ofrecido 1,000,000 si no estuviera seguro de ganar. Durante los 2 días siguientes nos preparamos para lo peor. Jeremy intentó averiguar quiénes eran los nuevos testigos, pero sin éxito. El miércoles por la mañana temprano me llamó un hombre desconocido. Señorita Crawford, soy Marcus Walsh, detective privado. Trabajé para sus padres, pero hay algo que debe saber. Quedamos en la misma cafetería donde me había reunido con el doctor Reynolds. Marcus Walsh era un hombre bajito de unos 45 años con ojos cansados. Sus padres me contrataron para encontrar información comprometedora sobre usted, dijo sin rodeos, pero lo que descubrí me hizo cambiar de opinión. Dejó una carpeta sobre la mesa. Han mentido sobre todo, sobre que vivían en Los Ángeles, sobre que intentaban volver con usted. En realidad, pasaron los últimos 5 años en la cárcel por fraude con tarjetas de crédito. Salieron hace solo un mes. Abrí la carpeta. Había copias de sentencias judiciales, fotografías, documentos. ¿Y quién financia a su abogado?, pregunté. Es una historia interesante. Kingsley trabaja a cambio de un porcentaje de las ganancias, pero alguien paga los gastos corrientes. Descubrí que era Patricia Lomax. ¿Qué? Tiene un acuerdo con tus padres. Si ganan el caso, ella obtendrá el control de la empresa y si pierden, no pierde nada. El mundo se puso patas arriba. Patricia, que siempre me había ayudado, en realidad estaba trabajando en mi contra. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Walsh se entristeció. Porque conocía a tu tía. Ella me ayudó cuando perdí mi trabajo en la policía. Me concedió un préstamo para abrir mi propio negocio cuando ningún banco quería tratar conmigo. Era una buena persona y no se merece que se mancillara su memoria por dinero. Se levantó. En la carpeta también hay grabaciones de las conversaciones de tus padres con Patricia. Discutieron cómo apartarte de la dirección de la empresa. Úsalo con inteligencia. Por la noche me senté en mi casa con la carpeta del detective y el video del doctor Reynolds. Por fin tenía pruebas que podían cerrar el caso, pero junto con el alivio llegó la tristeza. ¿Cuántas personas estaban dispuestas a destruirme por dinero? Incluso Patricia, a quien consideraba mi aliada. A la mañana siguiente llegamos al tribunal armados con nuevas pruebas.
Jeremy presentó una moción para que se examinaran los nuevos materiales y el juez accedió a escucharlos. Cuando el vídeo con la tía comenzó a reproducirse en la pantalla, un murmullo recorrió la sala. La voz de Mira sonaba clara y convincente. Lo hago porque en 10 años se ha convertido en la hija que nunca tuve. Ella me cuidó no por dinero, sino por amor. Luego Jeremy anunció los resultados de la investigación del detective. Las grabaciones de las conversaciones entre los padres y Patricia sonaban como una sentencia. La chica es demasiado joven e ingenua, decía Patricia. Cuando tengamos el control, podremos dirigir la empresa como es debido. ¿Y qué hacemos con ella?, preguntaba la voz de Denise. Le daremos un pequeño puesto en la sucursal. Dejemos que juegue a ser gerente mientras nosotros tomamos las decisiones importantes. Kingsley intentó protestar, pero ya era demasiado tarde. El juez parecía indignado. Se cierra el caso, anunció. El testamento de Mira Coleman se considera totalmente válido. Además, remitiré los materiales sobre el posible falso testimonio a la fiscalía. Mis padres salieron corriendo de la sala inmediatamente después de que se dictara la sentencia, sin siquiera mirarme. Kingsley también recogió rápidamente sus papeles y se marchó. Yo me quedé sentada, incapaz de creer que todo hubiera terminado. Hemos ganado, dijo Jeremy sonriendo de oreja a oreja. Margot, hemos ganado, pero la victoria no me produjo la alegría que esperaba. En cambio, sentí vacío y cansancio. Por la noche fui al cementerio, a la tumba de mi tía Mira. Dejé unos crisantemos blancos frescos y me senté en un banco cercano. Bueno, ya está, dije en voz baja. Ahora soy oficialmente una huérfana rica, ¿qué te parece? El viento agitaba las ramas de los árboles y parecía que mi tía me respondía. El lunes siguiente fui a la oficina de la empresa. Los empleados me felicitaron por la victoria, pero vi cautela en sus ojos. Patricia no apareció en el trabajo. Había presentado su renuncia por correo electrónico. ¿Y ahora qué?, me preguntó Jennifer, la contable jefe. Ahora trabajamos, respondí, como lo hacía la tía Mira, pero yo sabía que todo cambiaría. Ya no era una chica ingenua que creía en la bondad de las personas. Los últimos meses me habían enseñado que el dinero cambia a las personas y que la confianza es un lujo que ya no podía permitirme. Una semana después, entregué $50,000 al refugio para perros, tal y como había dispuesto mi tía en su testamento. La señora Delilah lloró de felicidad. Mira estaría orgullosa de ti, me dijo. Quizás, pero yo ya no era la chica de la que mi tía Mira se habría sentido orgullosa. Me había vuelto más dura, más desconfiada. Aprendí a defenderme a mí misma y lo que me pertenece. A veces por las noches me siento en la cocina de mi tía con una taza de café y miro la silla vacía frente a mí. Gané la guerra por la herencia, pero perdí algo más importante, la fe en que las personas pueden amar desinteresadamente. Quizás ese sea el verdadero precio de la riqueza. No es el dinero, ni la casa, ni la empresa, es la conciencia de que siempre dudarás. Te quieren por lo que eres o por lo que tienes. La tía Mira no solo me dejó una herencia, me dejó una lección. A veces, lo más valioso que puedes perder es la capacidad de confiar